Un gusto saludarles en esta noche y es una bendición el poder estar juntos, el poder saludarle de parte de la Sociedad Bíblica Unida, la cual hace un esfuerzo impresionante para que nosotros podamos ser bendecidos. Los bendigo a cada uno de ustedes como participante y es mi oración que el Señor los ayude, que podamos aprender mucho y tener un corazón dispuesto para disfrutar de esta manera tan especial. Les recuerdo en esta hora la importancia de cerrar sus micrófonos. En el chat colocar su nombre, el país, para el sorteo de un recurso bíblico. Y hagan sus preguntas al conferencista a través del chat renombrado Preguntas. Es una bendición para mí el poder presentar la conferencia La Alianza, basado en Jeremías capítulo 31 al 34. Miguel es doctor en educación, Nova Southern University, Miami, Florida, entre el 2016 al 2018, con énfasis en planeación, estrategia y liderazgo. Magíster en teología con especialización en teología bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, 2003-2006. Actualmente es docente de la Universidad Uniminuto en ciencias bíblicas y en los diplomados de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y antes de ir a la conferencia, es la oportunidad para decirle a Dios gracias por este tiempo tan especial. Mi buen Dios, gracias por la bendición de la vida, el poder disfrutar de tu presencia. Yo te pido en esta hora que seas bendiciendo a cada hermano amigo que está conectado en la red. Llénale de tu gracia, háblale a lo profundo de su corazón y permite que tu nombre sea exaltado en su vida. Bendecimos al conferencista y esperamos que la palabra llegue a lo profundo de cada vida, trayendo una renovación en nuestro ministerio y en nuestro caminar contigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Para mí es una bendición y un privilegio presentar y dejar con ustedes a nuestro gran hermano y amigo Miguel Antonio Camelo Velázquez. Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Un saludo a todos los miembros de sociedades bíblicas de los distintos países. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por permitirnos llegar en esta noche a cada uno de sus hogares, de sus familias, para orar y descubrir los misterios y las bendiciones que tiene la Escritura, la Sagrada Escritura. Bueno, voy a compartir con ustedes el material que tenemos preparado para esta charla de esta noche. Dame un segundo. Ya, me confirman si ya lo están compartiendo. Ya la vemos, profesor. Bueno, muchas gracias. Entonces, esta charla que vamos a tener durante esta noche nos centra en un tema y en un texto bellísimo y fundamental. Vamos a hablar en el profeta Jeremías el tema de la nueva alianza en los capítulos 31, del 31 al 34. Y he querido tratar de enfocar el texto como un texto enlace en la relación de los dos testamentos. Entonces, iniciamos con el concepto Berit, que significa alianza. En el texto hebraico es Berit Hadashah, ¿no? Y en el texto griego, Diatheken Kainen. Las dos significan lo mismo, la alianza, la nueva alianza. Y voy a tratar de presentar al menos 5 puntos. Uno, vamos a hablar sobre la continuidad entre los dos testamentos, sobre lo que cambia, lo que modifica. Dos, la discontinuidad. En tercer lugar, sobre la unidad que representa este texto para los dos testamentos. Y en tercer lugar, otra lectura de este profeta que se tiene que hacer en los distintos textos del Nuevo Testamento, y como una aproximación sobre qué es lo que dicen los textos sobre si sí o no hay alianza con Dios, con el pueblo de Israel, y si esto se tiene que entender como abrogar o no abrogar la alianza en alguno de los dos testamentos. Bueno,
Pues entonces vamos a empezar a caminar con el texto para que veamos qué es lo que nos presenta la Escritura. Inicio con un contexto tratando de mencionar que cuando hablamos de nueva alianza, es común dirigir la mente a la comprensión de la segunda parte de la Escritura, al Nuevo Testamento, o encaminar el pensamiento directamente hacia la figura y la persona de Cristo, mediador del nuevo pacto, como la realización de esa diatheke kainen, y muchas veces no llegamos a conocer el origen de la expresión que acuñada por el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículos 31 al 34, empiezan a vislumbrar las profundas relaciones y tensiones entre el primer testamento y el segundo testamento. Este argumento lo presenta bellamente un experto, Norbert Loffin, tratando de dar una síntesis de estos elementos que estamos empezando a mencionar. Bueno, pues entonces vamos a entrar directamente al texto. Los invito a que todos abran su escritura, ubiquen el profeta Jeremías en el capítulo 31 y vamos a empezar a recorrer los elementos que están propuestos en el texto. Voy a empezar a hacer una lectura pausada para que tratemos de seguir poco a poco los elementos que vamos a tratar de evaluar y visualizar desde la exégesis bíblica. Dice el texto de Jeremías: van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago con ellos, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no vendrán a adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conoced al Señor Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelvan a acordar. Miren qué texto tan bello, qué palabras tan significativas para todos los tiempos de los creyentes. Es Dios preocupado por renovar, por actualizar y renovar una alianza, una berit. Si ustedes me permiten, he tratado de señalar en el texto las veces en las que eh, se señala el término alianza o el término berit, ¿no? Una nueva alianza, una alianza como la que pacté, que no como la que pacté con sus padres. ¿Por qué? Porque ellos la rompieron. Pero nuevamente Dios está detrás de ellos tratando de recuperar esa alianza para sembrar en el corazón la ley en su interior. Bueno, pues entonces vamos a tratar de ir caminando con este texto a medida que vayamos explorando las claves fundamentales de este texto. En el contexto, la primera pregunta o el primer elemento que vamos a tratar de visualizar es cómo en el texto se nos pregunta sobre el tema de la fidelidad. ¿Por qué aparece este texto tan importante para Israel? Pues resulta que es el castigo que sobreviene por no haber cumplido la alianza. Entonces, ¿por qué aparece el texto? Porque Dios se da cuenta de que su pueblo, los hijos de Israel, no han cumplido la alianza.
El anuncio del profeta tiene una finalidad, una nueva situación de restauración que exige una profecía de salvación. Parece que en el Antiguo Testamento existen restos de una reinterpretación como la que se evoca en el profeta Ezequiel, por allá en el capítulo 36, entre los versículos 25 al 28, que recuerda la interiorización de la alianza y la eternidad de la palabra dada por Dios. Su uso se posicionó en todo Israel, incluso en la comunidad de Qumran y después, posteriormente, en todos los cristianos. Este contexto es primordial para entender los textos que vienen a continuación. Este texto de Jeremías es un texto primordial para todo el Antiguo Testamento. La nueva alianza en Jeremías ha sido considerada por algunos estudiosos de la Biblia, y enumeraríamos cualquier cantidad, solamente enuncio algunos tres: Adeyemi, Nicholson, John Bright, Walter Brueggemann, etc. Y ellos afirman que el texto de Jeremías 31-34 es el punto más alto de la teología de todo el Antiguo Testamento. Mire qué cosa tan importante, porque el texto promete en el profeta y en Dios mismo una espiritualidad auténtica, una comunión íntima con el pueblo de la alianza de Israel. Ofrece un conocimiento universal de Dios mismo de parte de su pueblo y a la vez ofrece un perdón absoluto por la maldad del pecado. Miren los elementos que están contenidos en esta presentación de este texto de Jeremías. Aquí vamos a ver que se mezclan o se combinan el concepto de alianza y el concepto de promesa. La alianza en Jeremías 31-34 realmente, dicen los expertos, no es un pacto bilateral de dos iguales, donde las dos partes que intervienen hacen compromisos recíprocos. En nuestro texto, el de Jeremías, el único que se compromete con su acción es Dios. Fijémonos que el pueblo, Israel y Judá, no dicen nada en este texto, ni tampoco hacen nada, lo que lleva a la deducción de que más que un pacto entre iguales, tenemos que considerarlo como una promesa. Así lo afirman expertos como Gerhard von Rath. Promesa libre de Dios, en la cual Dios es el único protagonista, en la cual compromete su fidelidad y su acción. Entonces, fijémonos los elementos significativos de esto que vamos a empezar a tratar de profundizar, porque el protagonista es Dios. Dentro de estos elementos, cuando hablamos de continuidad, tendríamos que encontrar varios elementos que son significativos. Los elementos de continuidad son los mismos que están presentes en la alianza sinaítica. No son distintos, son los mismos. Por ejemplo, el mismo Dios es el que hace la alianza, tanto en Sinaí como ahora en Jeremías. La misma ley, él dice, pondré mi ley. Y además, la misma comunión divina. Una comunión pactada mediante una fórmula de alianza en la cual Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta ya era la fórmula abreviada de la alianza, como lo señala Kaiser. Aunque Hermann opina lo contrario a la mayoría de los autores, esta viene desarrollada desde los ejes del Deuteronomio, entre los pasajes del Deuteronomio. Y aquí
entramos en un elemento primordial y fundamental en el primer momento, porque resulta que para nosotros la única Torá es la misma. La Torá es la misma, tanto la del Sinaí como ahora en Jeremías. Y vamos a desarrollar que después vamos a visualizar que todas las alianzas terminan siendo una única alianza, una única verita. La Torá es la misma, el núcleo y la esencia tanto de la antigua alianza como de la nueva alianza es única. Además, no afirma el texto que Dios vaya a dar otra Torá. Este elemento es muy importante, porque no está cambiando de ley, la está renovando, la está actualizando, ¿no? Tampoco afirma que la primera alianza haya sido revocada, sino violada por los hijos de Israel. Por tanto, hay una continuación de los pactos como uno solo. No se modifican o eliminan ni sus características esenciales. Se ha modificado algo para hacerla mejor, que es como la pedagogía que utiliza Dios para cambiar el lugar de esa Torá de piedras al corazón del ser humano. Y fijémonos un elemento importantísimo, que Dios reconoce que es su ley, su misma ley. Y dentro de la categoría alianza, ¿qué tenemos que entender o comprender sobre esa denominación de ley, de Torah? ¿No? Mi ley. El texto dice Torati, bellamente. Podríamos afirmar que congrega todas las alianzas, todas las enseñanzas de Dios a el pueblo de Israel, que comprende el conjunto de directivas, la legislación o toda la legislación, los 10 mandamientos, todas las enseñanzas, todos los mandatos, ¿no? Enseñanzas éticas y morales para amar a Dios, como lo afirma Kaiser. Afirma que en vez de ser llamada nueva alianza, afirma Kaiser, debería llamarse pacto renovado, porque está renovando el mismo pacto. Es decir, una forma de actualizar y de renovar la ley mosaica, la ley de Dios, categoría exclusiva de la primera alianza, que tiene como base el perdón de Dios y que es el que renueva la alianza. Bueno, pues vamos aquí descubriendo algunos de los elementos fundamentales que tiene la ley que está presente en esta nueva alianza de Jeremías 31-34. Bueno, pero entonces ahora vamos a dar un pasito más, porque resulta que este texto de Jeremías lo encontramos en múltiples lugares de la Sagrada Escritura, específicamente el Nuevo Testamento. Y vamos a tratar de descubrir cómo es importante hacer una lectura adecuada, ¿no?, sobre los textos de Jeremías que están siendo usados y citados en el Nuevo Testamento. El término que corresponde al hebreo berit, alianza, es en griego diateke. Aparece en el Nuevo Testamento unas 33 ocasiones, 33 veces, en dependencia del uso de la versión griega de los 70, que es la que leen y conocen los escritores del Nuevo Testamento. Probablemente los redactores del Nuevo Testamento y los de la 70 prefieren esta acepción de diateque, de alianza, porque evoca menos un pacto político y más bien una promesa en el sentido de disposición. Como decíamos en Jeremías, más que una alianza entre pares, es una promesa, un regalo, un don dado por Dios. Según Kutz, en vez de traducir nueva alianza, afirma este autor, deberíamos decir nueva disposición, porque no es distinta, sino es como actualizada, lo cual
sería correcto en términos filosóficos y teológicos. Voy a presentar aquí algunos usos que son muy comunes en el Nuevo Testamento, que solamente los voy a hacer una pequeña alusión, porque después quiero entrar al sermón sacerdotal de Hebreos y a Gálatas. Aquí menciono el uso en los sinópticos y en la carta a los Corintios. Encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 28, el término alianza, donde dice, porque esto es mi sangre, sangre de la alianza, mire el término alianza, que va a ser derramada por todos para el perdón de los pecados. Mire este uso que pues lo podríamos ubicar en una de las escuelas constructoras de los textos del Nuevo Testamento. También en Marcos encontramos este mismo uso en el capítulo 14, versículo 24, donde se evoca exactamente el mismo término. Y les dijo, esto es mi sangre, la de la alianza, que va a ser derramada por todos. Fijémonos que vuelve y aparece el término alianza. Después también podríamos encontrar en Lucas, en el texto de Lucas, capítulo 22, versículo 20, la misma usanza. Dice el texto, y después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Ese detalle que es distinto, que va a ser derramada por vosotros. Y también encontramos en la primera carta a los Corintios este texto en el capítulo 11, versículo 25. Lo mismo hizo con la copa. Después de haber cenado diciendo, esta copa es la copa de la alianza en mi sangre. Cada vez que bebáis, haced esto en mi memoria. Bueno, aquí encontramos 4 usos muy comunes que evoca la experiencia de la cena, pero que a veces pues pasa cada vez como inadvertido que sea esta misma alianza, sino que se identifica como si fuese otra. Pero nos vamos a centrar en otro texto que es bastante significativo. Aquí estaba colocando una imagen del sermón sacerdotal a los hebreos, que es muy importante y muy significativo, y a la cual le vamos a tratar de poner algunos elementos para entenderlo de una manera exegética más aproximada. Vamos a tener aquí el texto, y empieza el texto diciendo que en el capítulo 8, versículos 7 al 13, 2 cosas. Quise señalarlo con 2 colores para que me entiendan qué está haciendo el escritor, el redactor de este sermón sacerdotal llamado Hebreos o Carta a los Hebreos. Bueno, no es carta, es más bien un sermón. Y puse en negro lo que es propio del redactor y en rojo como cita directamente el texto de Jeremías. Vamos a ver. Entonces, es casi como una cita directa, diríamos nosotros mismos. Entonces voy a presentarla un poquito despacio para que la veamos. Dice en el capítulo 8, versículos 7 al 13. La fragilidad de la primera alianza. Y empieza un racionamiento del texto. Dice, pues si aquella primera, está refiriendo a la alianza, hubiera sido irreprochable, ese término, no habría lugar para una segunda. El autor presenta esa necesidad, porque les dice en tono de reproche. Ahí podríamos identificar que hay 2 puntos y empezamos a encontrar el texto de Jeremías 31-34, exacto, tal cual. Citó el autor de Hebreos a todo Jeremías. Entonces lo puse en rojo. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que hice con
sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron en mi alianza, también yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones los grabaré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir ni uno a su prójimo, ni otro a su hermano, diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y ahí entra la cita propia del autor de Hebreos. Dice en versículo 11, porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados, yo me acordaré ya. Al decir nueva, declaró antigua la primera. Y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Quiero mencionar una cosa que me parece que es importante, que el autor de Hebreos está utilizando para su argumentación un texto tal cual como está presentado en Jeremías, pero que le hace un redireccionamiento al sentido de lo que significa la nueva alianza, la fragilidad, el reproche que puede tener esta primera alianza y cómo, como conclusión, el autor, el redactor de Hebreos va a declarar o va a asumir, que es interesante, que al decir nueva, declaró antigua la primera. Y nosotros, los del mundo occidental, cuando hablamos de antiguo, entendemos que algo está a punto de desaparecer. Bueno, vamos a caminar un poquito despacio este texto para digerirlo, digamos, de una manera adecuada y empezar a descubrir las claves que están presentes en ese texto. Entonces, vamos a mirar un poco acá cuáles son los elementos del contexto que circundan esta carta o este sermón sacerdotal llamado Hebreos en el capítulo 8, porque este 8, 7, 13 está dentro de una macrounidad que podríamos situar entre el capítulo 7, versículo 28, hasta el capítulo 9, versículo 28. El tema que trata este texto, esta macrounidad, es el sacerdocio de Cristo o la contemplación, la consideración de el Hijo, que es Cristo, y le da las categorías de sumo sacerdote. Miren que esto es interesante e importante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay unos elementos que tenemos que analizar. Su excelencia, la del sacerdocio de Cristo, ¿respecto a qué? A el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Hasta cierto punto, el tema que desarrolla genera algunas sorpresas y a veces dificultades. ¿Por qué? Porque resulta que el Jesús histórico, el Jesús que caminó en los evangelios, digámoslo así, de una manera genérica, fue un laico, no fue un sacerdote, que además en su predicación fue un crítico del culto, del templo, e incluso fue rechazado por los sacerdotes. Entonces, la carta demuestra o pretende, tiene que ser una pretensión de la insuficiencia de las instituciones cultuales que estaban presentes en la primera alianza. Y una de ellas y fundamental es el sacerdocio. Y por ende o coligado el sacrificio. Sacerdocio y sacrificios que en la primera alianza eran incapaces, ojo, de apartar el obstáculo del pecado y de establecer una auténtica relación
entre el pueblo y Dios. Bueno, pues entonces, en este texto, en esta óptica, tendríamos que visualizar el análisis y he tratado de ubicarlo en un grupo, en unos apartados. Vamos a empezar como a recorrer algunos elementos fundamentales de análisis de los primeros versículos. Empecemos con el 1 al 6. Entonces, Cristo, asumido como sumo sacerdote, como ministro del santuario para el autor de este sermón sacerdotal, pretende señalar el ministerio superior de Cristo como sumo sacerdote. El tema central de esta disertación consiste en afirmar que Cristo, subido al cielo y sentado a la derecha del Padre, es nuestro sumo sacerdote. Mire, le da una categoría fundamental a Cristo como sumo sacerdote. Advierte el comentarista, en este caso Francisco Cantera, que hay que tener en cuenta el lenguaje metafórico que está utilizando el autor de este sermón a Hebreos. ¿Por qué? Porque en realidad no se da ningún tabernáculo construido en el cielo. Está hablando en sentido de metáfora. Ni en el cielo se da ningún sacrificio cruento como en el de la cruz, ni se añade nada a la eficacia del sacrificio realizado por Cristo en la tierra de una vez para siempre. Entonces hay tres elementos que son fundamentales para ir a entenderlos, porque si no, leeríamos y entenderíamos de una manera un poco ingenua, llamémoslo así, lo que quiere decir el autor de Hebreos. Pero también miremos el versículo número 7, que empieza a ser significativo e importante. ¿Por qué? Porque resulta que en el versículo 7, con una breve introducción, argumenta que la primera alianza sí posee algo de reprochable, que es lo que introduce el redactor de Hebreos, ¿no? En griego dice, eigar he prote, ekeinen en amentos, ahí donde viene el término que me quiero llamar la atención. Entonces, pues si la primera no hubiera sido irreprochable, entonces la deducción de Hebreos dice, pues entonces no habría lugar para una segunda. Tenía algo que debía ser revisado o adecuado. Vamos a ver qué es. Dice el texto que si hubiera sido reprochable, ¿cierto? El tema viene desde el capítulo anterior, decíamos, en la macrounidad, en el capítulo 7, desde el versículo 28. Porque Cristo es el Hijo perfecto. Viene argumentando la perfección del sacerdocio de Cristo, confrontado con el sacerdocio del Antiguo Testamento. Ojo, está hablando el tema es el sacerdocio. En el sacerdocio del Antiguo Testamento, este era ejercido por personas señaladas, pero imperfectas. Vean aquí el detalle. Por tal motivo, su sacrificio era imperfecto, porque eran seres humanos, eran débiles y pecadores. Este paralelismo es usado como argumento, pues, según el autor, para ser un mediador eficaz, debe ser un sacerdote perfecto. Entonces ahí está haciendo la comparación. Mientras que los seres humanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran débiles y pecadores, ¿cierto? El Hijo perfecto, ejercía un sacerdocio perfecto. Mire por dónde va el argumento. Entonces, Cristo, sacerdote perfecto, ha ofrecido un sacrificio perfecto, en paralelo antitético con el sacrificio veterotestamentario. Aquí evidencia una nota de imperfección. El autor de Hebreos deduce que la segunda alianza llegó, ya que la primera alianza era imperfecta.
y utiliza un adjetivo, amentos. Estamos citando aquí un diccionario de exégesis de griego, Valls y Schneider, porque utiliza los términos irreprensible e intachable, es decir, perfecto, lo que quiere decir. Y aquí amentos utiliza una alfa privativa en griego que es muy importante. Y evoca o cita el verbo menfemenos en participio presente medio, de menfomai, reprochar, censurar o hacer objeciones. Entonces mire el argumento hacia dónde va. El sacerdocio de Cristo, que es perfecto, y que sus acciones, ¿no?, son perfectas porque son las del Hijo. Bueno, que se me controla esto aquí. Entonces, vamos a ver estos elementos que son significativos para ir captando lo que quiere decir el autor de Hebreos cuando está mencionando el texto como tal. ¿Qué quiere decir? Perdón que se me corrió esta presentación. Bueno, entonces, estos elementos son fundamentales para captar, ¿sí?, qué es lo que quiere decir el autor. ¿Qué significa? Porque podríamos entrar en un diálogo y en un análisis. ¿Por qué? Porque resulta que el texto hebreo está hablando sobre el plan o la actuación del Hijo de Dios en su Hijo con una función sacerdotal perfecta. Y está haciendo una derivación de que la imperfección que había en la primera alianza era un aspecto humano de debilidad y de pecado. Pero no significa que la alianza como tal debería desaparecer o, como decíamos me devuelvo, perdón, en el argumento que decía en el versículo 11, que al decir nueva, declaró antigua la primera y lo antiguo y viejo está a punto de desaparecer. Mire que aquí hay una cosa muy interrogante y muy importante. ¿Quién es el que declara o el que dice que nueva declara antigua la primera? Preguntaríamos, ¿Dios? Dios no dice eso. En ninguno de los textos, ni en Jeremías ni en este. Ni siquiera Jeremías, situando el texto, la cita textual, Jeremías no dice eso. Es una deducción que hace el autor sagrado de este sermón sacerdotal de Hebreos. Entonces tendríamos que comprender de una manera adecuada qué significa esa declarar antigua la primera, ¿cierto? Y entender, porque aquí es donde va la deducción de pronto a veces no tan apropiada, que como vemos que se estaba refiriendo a lo antiguo, pero antiguo ¿qué era? ¿La alianza o más bien el sacerdocio del Antiguo Testamento? Mire este elemento que es importante. Y entonces el sacerdocio del Antiguo Testamento sí tenía algo de reprochable, además que también Jeremías reconoce que la alianza dada por Dios, él la entregó todo, pero los hijos de Israel no la cumplieron. Ahí también habría otro aspecto de entender eh, cuál es la debilidad que puede tenerlo, la reprochabilidad que tiene eh, la alianza en Jeremías. Pero fírmenos o démonos cuenta que eh, este versículo 11 de Hebreos hay que comprenderlo con cierto cuidado, porque si no, afirmamos que Dios no quiere ya la alianza dada acá en Israel, que no lo dice. Algunos autores se preguntaban si Dios había derogado la alianza con su pueblo, y eso no es cierto. Podríamos empezar a ubicar, a situar. Estaba en esta mañana preparando este texto y me encontré un libro bellísimo de Norbert Loffin que dice la alianza nunca derogada, ¿no? Bellísimo,
porque Dios permanece fiel a su alianza, no la cambia, porque Dios se mantiene en su palabra. A otra cosa es que nosotros, los seres humanos, los creyentes, no cumplimos la alianza. Ahí vendría el detalle que ver. Bueno, voy a dar una progresión, un avance a este texto con otro elemento, otro texto que vamos a visualizar en la siguiente. Voy a presentar aquí el texto de la carta a los Gálatas. Ponía la figura de Pablo y una pregunta. Las dos mujeres de las que está narrando este texto al que vamos a compartir son son dos alianzas distintas, diversas o, bueno, vamos a verlo. Dice el texto, Decid, decidme vosotros, los que queráis estar unidos, sometidos a la ley. ¿No os oí lo que dice la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza. El de la libre en virtud de la promesa. Hay en ellos una alegoría. Mire una cosa interesante que aparece este punto hasta acá. Una alegoría. O sea, lo que va a hablar es en forma alegórica. Estas mujeres representan dos alianzas, dice Gálatas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar. Pues el monte Sinaí está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Pues dice la escritura, regocíjate estéril, la que no dabas hijos. Rompe en gritos de júbilo, la que no conocía los dolores de parto. Que más son los hijos de la abandonada que los de la casada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el nacido, según la naturaleza, perseguía al nacido, según el Espíritu, así también ahora. Pero, qué dice la Escritura? Despide a la esclava y a su hijo, que no heredará el hijo de la esclava, junto con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí estamos en el capítulo 4, desde los versículos 21 al 31. Permítame, yo hago una devolución, un recorrido y permítame señalar que utilicé unos colores para tratar de señalar los elementos integrantes de este relato, de esta carta, que son importantes. Al inicio, enuncia, ¿no?, los que queréis estar sometidos a la ley, y enuncia dos veces el concepto ley. Cuando está hablando Pablo de la ley, está hablando de la misma ley, de la única ley, ¿cierto? La que mencionábamos tanto en la alianza del Sinaí como en la alianza de Jeremías. Importantísimo. Pero me permití señalar, subrayar dentro del texto algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, mire el concepto de que Abraham tuvo dos hijos.
Y el argumento que tiene el contexto de este texto es la experiencia de dos hijos, dos pueblos distintos. Y lo que quiere es hacer una reflexión sobre esos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, ¿cierto? Y utiliza una comparación alegórica de dos mujeres que representan alegóricamente estas dos alianzas. Mire, muy importante. Y entonces él va haciendo un juego, una comparación entre los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Mire cómo es importante situarnos en el contexto. Bueno, voy a tratar de desarrollar algunos elementos del contexto para que nosotros seamos capaces de caminar en el texto. Bueno, pues si me lo permite, entonces voy a pasar al siguiente texto, donde vamos a ver eh, los elementos que veníamos mencionando. No sé si se me corrió el texto. No, aquí. En esta carta a los Gálatas, Pablo viene tratando de manera retórica, miren un momento la estrategia, retóricamente, el tema de la oposición entre aquellos creyentes provenientes del pueblo judío, o sea, los judaizantes, y los provenientes de las naciones gentiles. Por eso era que señalaba en el texto los dos pueblos, los dos hijos que están mencionados en este capítulo de Gálatas. Importantísimo entender cuál es la ubicación, el contexto donde está hablando Pablo para defender su ministerio. Interesantísimo. Además, quiere demostrar, Pablo, que los adversarios no tienen razón alguna para apoyarse en Jerusalén para atacar a su ministerio, porque no le creían, no lo querían recibir. Él era antes alguien, un perseguido. Y en esta ciudad, en Jerusalén, no pueden albergar la pretensión de considerarse a sí misma como el centro simbólico del cristianismo. Entonces, situándose en la línea de la promesa hecha a Abraham y a aquellos que definen su identidad a partir de la ley del Sinaí, situaba un argumento de Juan Antonio Gil, que afirma que Pablo está concluyendo una demostración que busca señalar la armonía entre la doctrina presentada hasta el momento de su epístola y la revelación veterotestamentaria, haciendo ver las Sagradas Escrituras que habían preanunciado la instauración de una nueva y más perfecta alianza, destinada en el argumento a sustituir a la antigua alianza y capaz de asegurar a los hombres la verdadera libertad y la posesión de una heredad. Más que contraponer dos alianzas, el texto refleja dos tipos de comunidades, dos pueblos. Una de aquellos que aceptaron la liberación por obra de Cristo, los versículos 26, 28 al 31, y otra, la que de quienes la rechazaron por aferrarse a la pura descendencia carnal de Abraham y la comprensión o el uso de la ley. El procedimiento hermenéutico empleado aquí sobrepone uno nuevo y más profundo sentido espiritual, interpretando la escritura a través de las mismas escrituras de un modo, ojo, alegorizante. Y aquí, entonces en el texto, Pablo utiliza el verbo alegoreo en participio presente pasivo, convencido de que esta forma de alegoría
no destruye el sentido literal de los hechos. Pablo juega libremente con algunas figuras bíblicas para ubicar a uno de los grupos que se alinean con Isaac, hijo de Abraham, y de Sara, la mujer libre. El otro grupo, el otro pueblo, está compuesto bajo el patronato de Ismael, el otro hijo de Abraham, hijo de Abraham y de Agar, la esclava. Unos representan a la Jerusalén terrena y los otros a la Jerusalén celestial, celeste. Entonces vamos a ver ya en las últimos momentos qué es lo que nos va a significar este recorrer del profeta Jeremías, del texto de Hebreos y el de Gálatas. Y lo haremos a modo de conclusión. El texto de Jeremías sobre la nueva alianza ubicado en el Primer Testamento, ojo, no tiene la finalidad de ser una alianza sustitutiva que abrogue la alianza actual, la del Antiguo Testamento, y dar una nueva que la reemplace. Por ello, Norbert Loffin afirma que el texto habla de la misma alianza, de una sola alianza, de una única alianza, y no de dos que son contrarias o distintas, que a veces es como nuestra interpretación general. También vemos que en la nueva alianza de Jeremías, la estructura es la de una promesa, que no tiene las partes propias de un tratado entre dos pares iguales, porque no son iguales. Y además, como veíamos en Jeremías, el pueblo, Israel y Judá, no hacen nada. Que hagan pacto mutuo y se comprometan mutuamente a su cumplimiento. Las características de esta no es verid propiamente, sino de promesa. Además, que la debilidad de la primera alianza, si la entendemos correctamente, está en la disposición de parte del creyente por romperla. No la cumplieron, o de no interiorizarla, como es la pretensión de Dios cuando da sus enseñanzas. Cogemos cualquier texto del Pentateuco y encontraremos el sinnúmero de leyes y alianzas que conforman, ¿no?, esta berit. También deberíamos visualizar la importancia de este texto de Jeremías. ¿Por qué? Porque este habla del perdón de Dios, un perdón que es la base de la nueva alianza, como lo afirma Paul Buchon. En el texto de Jeremías y el concepto de creación es aplicado a la acción de Dios que genera un corazón puro. La intervención de Dios fundamental lo que quiere generar es un corazón puro, perdonado por Dios, que permite renovar el espíritu de aquel pueblo para que acoja en su interior la ley y las enseñanzas de Dios. Bellísimo. Ahora entramos a tratar de visualizar los elementos fundamentales a finales de esta decisión de adquisición sobre el sermón sacerdotal llamado Carta a los Hebreos. El autor del sermón de Hebreos hace un uso intencionado del texto de Jeremías para argumentar su postura sustitutiva entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y del sacerdocio del Hijo. Según este autor, el antiguo orden, el sacerdote de la primera alianza, está próximo a desaparecer, pero no nuevo orden. Un nuevo orden no significa ni implica una nueva alianza, sino que es la misma.
Y esta superioridad del sacerdocio del Hijo está conectado directamente con el argumento sobre las insuficiencias o imperfecciones de las instituciones cultuales de la antigua alianza, que no permitían establecer una auténtica relación con Dios. No porta los efectos salvíficos esperados, estas instituciones cultuales. Y por eso esas instituciones cultuales son las que están próximas a desaparecer. Hacia ese lado va el sentido, el enfoque de lo que quiere decir el sermón, el autor del sermón de los Hebreos. Por último, no es que Dios haya declarado inadecuada la antigua alianza. Esta inferencia es una deducción del autor del texto de Hebreos, ojo, pero no es una declaración de Dios. Atención. Esta interpretación puede causar una ruptura de comprensión. ¿Por qué? Porque el plan de Dios sobre su pueblo no ha sido modificado. No es que en Hebreos haya una revisión de esa condición de Israel como pueblo elegido por Dios. No es una revisión de la condición de elegido del pueblo de Dios, como lo afirma Norbert Loffin. De tal manera que su actualización abrogue el primer testamento, ¿no? Como podría ser comprendido si no se tiene en cuenta la exégesis apropiada y correcta del texto de Jeremías. Esto me llama la atención y es muy significativo porque resulta que usualmente en algunas aproximaciones, llamémoslo así, a veces se utilizan los textos del Nuevo Testamento tal cual, textuales, pero se desconoce tanto el contexto como la exégesis del texto en su lugar originario. Entonces estoy hablando de Jeremías en el capítulo 31, versículo 31-34, en la versión hebrea, que en la versión griega, que es la que citan los autores del Nuevo Testamento, es en el capítulo 38, 38-31, ¿no? La versión de la Septuaginta difiere un poquito en su posicionamiento y a esta también le faltan algunos textos. Bueno, entonces esto es importante comprender dónde está usado y situado el texto de Jeremías y cómo lo relee o lo actualiza un autor u otro según el lugar y la posición en la que lo encontremos. También, por último, diríamos que en el texto de Gálatas, este texto interpreta de modo retórico dos alianzas que representan dos tipos de creyentes. Atención, que son los que están, digamos, disputando el ministerio de Pablo. Dos tipos de creyentes, los judaizantes y los provenientes de la gentilidad. A esos dos pueblos son los que está haciendo uso alegórico Pablo cuando está hablando de esas dos mujeres, de esos dos pueblos. Contra los primeros, Pablo utiliza argumentos para demostrar que su posición tradicional está desfasada y que para deslegitimar pretenden deslegitimizar el ministerio de Pablo. Se adhieren a argumentos de observancia de la ley y de los vínculos con Jerusalén. Entonces, detrás, en este texto de Gálatas, lo que está haciendo Pablo es tratar de defender su propio ministerio y la autenticidad de su ministerio frente a aquellos que lo rechazan y a aquellos que lo acogen. Por eso hace una comparación entre un pueblo y el otro, los que son los hijos de la esclava y los hijos de la libre. Bello si lo entendemos de esa manera. Y fíjese cómo lo que menos pretende el autor de Gálatas es
entrar en disputa entre la alianza, la primera alianza, y la alianza en el Nuevo Testamento. Sería importante y bellísimo que visualizáramos la continuidad de la escritura en uno y en otro lugar, entendiendo lo que es continuo y lo que es discontinuo. Lo que se debe leer en el sitio, en el lugar del texto que estamos evocando. Y aquí me estoy refiriendo al texto de Jeremías. Jeremías, que es el texto de la nueva alianza que está situado en la primera alianza. Mire qué cosa tan bella. Porque Dios sigue amando a su pueblo, perdonándolo, acompañándolo, bendiciéndolo, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios sigue proponiendo esa alianza perenne, permanente, que nunca ha sido derogada. Bueno, muchas gracias. Espero que estos elementos que hemos trabajado durante compartir estos textos nos ayuden a caminar en la presencia de Dios. Bueno, quedamos abiertos en esta pretensión de compartir como comunidad de fe estos textos que hemos compartido. Entonces quedo abierto por si desean participar o presentarnos algunas inquietudes o preguntas. Dando en el chat que nos dice Nelly de Cortés. Permítame, yo lo leo para que vayamos caminando. Dice, doctor Camilo, excelente exposición. Así como la ley nos muestra el pecado, no está abrogada para nosotros. El sacerdocio del Antiguo Testamento nos muestra las imperfecciones que como humanos tenemos. Sí, señora. Pero el sacerdocio de Hebreos nos muestra la perfección del sacerdocio de Cristo, que nos muestra la nueva alianza sellada con su sangre. El Antiguo Testamento revelando a Cristo, que es la alianza perfecta. Muy bello, Nelly. La síntesis que nos estás presentando es magnífica porque nos hace la comprensión de lo que estamos diciendo, lo que es continuo, ¿cierto? En uno y otro texto, en uno y otro testamento, y el mensaje profundo para nuestra fe. Bellísimo. Gracias por su participación, Nelly. No sé quién más nos tendrá preguntas o en el chat. Bien, profesor Miguel Camelo, ha sido todo un gusto poder escuchar su diserción en este tiempo y vamos a tener también un tiempo de preguntas. Así que, mientras tanto, permítanme, por favor, compartirles una información muy importante. A ver, un momentito, por favor. Muy bien. Bueno, ante todo quiero saludarles, queridos amigos de la palabra. Mi nombre es Leticia Vicente y soy coordinadora académica de las Sociedades Bíblicas Unidas para Latinoamérica. Gracias por conectarse en el Facebook y por estar también a través del Zoom en este tiempo. Y tengo una bonita noticia que compartirles. Se trata de un diplomado internacional en idiomas bíblicos. Para aquellas personas que quieren conocer acerca de los idiomas bíblicos como son el hebreo y el griego y desean de esta manera poder comprender mejor la Biblia, así que estamos presentándoles en esta oportunidad este nuevo diplomado. ¿Qué día está iniciando? El sábado 1 de abril. ¿Cuánto tiempo dura este diplomado? 4 meses. ¿Qué días se estudia? Todos los sábados. ¿En qué horario? Si estás en Centroamérica, el horario es de 8 a 12. Si te encuentras en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en Panamá, Perú o Miami, el horario es de 9 a 1 de la tarde. Si te encuentras en Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, el horario es de 10 a 2 de la tarde.
Y si te encuentras en Chile, Uruguay y Argentina, el horario es de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Quiero compartirles acerca de la malla curricular o los cursos que estaremos brindando en este diplomado. Estaremos estudiando fundamentos del hebreo bíblico, fundamentos del griego bíblico, uso del hebreo para la interpretación, el uso del griego para la interpretación, exégesis bíblica y nociones básicas de la crítica textual. ¿Y cuál es el objetivo general de este diplomado? Es propiciar reflexiones bíblicas haciendo uso de los idiomas originales en participantes no formados en el estudio profundo del griego y el hebreo bíblico, a través del análisis de textos, con el fin de reconocer la importancia de los idiomas bíblicos para la comprensión del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿A quiénes está dirigido este diplomado? A líderes en general, profesionales, estudiantes, todas aquellas personas interesadas en relacionar su trabajo eclesial y social con los principios bíblicos y toda aquella persona con genuino interés en conocer más de la Biblia. Quiero comentarles que este diplomado hace uso de una plataforma virtual llamada Campus Bíblico. Y esta plataforma es un apoyo para nuestros estudiantes para que de esta manera puedan alcanzar los objetivos, ya que en ella podrán encontrar los sílabos del curso, los PowerPoint, las clases grabadas, de tal manera que el estudiante puede repasarla una y otra vez durante la semana. También será un espacio para desarrollar diferentes tipos de actividades. Esta plataforma también nos ayuda a poder llegar con este diplomado a aquellos estudiantes que por alguno u otro motivo no pueden estar los días sábados en clases y quieren, sin embargo, llevar este diplomado. Pues la bonita noticia es que a través de esta plataforma que alberga las clases grabadas, un estudiante puede llevar el diplomado en la comodidad de su horario durante la semana. Así que les invitamos a contactarse con las diferentes sociedades bíblicas, ingresen al Facebook, pidan información, con gusto le vamos a brindar. Y quiero en este momento también compartirles que la fecha del día sábado 25 de marzo vamos a tener una clase demostrativa. En este momento, Ronald Mendoza de la Sociedad Bíblica de Ecuador estará compartiendo en el WhatsApp del Zoom la ficha de inscripción para que puedas recibir también nuestro enlace y puedas conectarte en la clase demostrativa del Diplomado Internacional en Idiomas Bíblicos. Muy bien, les he dado toda esta información y bueno, vamos a pasar también a un tiempo de preguntas, así que voy a dejar a la persona encargada. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias, profesor Miguel, por esa excelente conferencia que nos acaba de dar. Tenemos entonces aquí 3 preguntas. La primera pregunta es la siguiente. De acuerdo a lo que usted dice, la antigua alianza es imperfecta porque la primera se basaba en la acción del hombre. Por lo tanto, pudo ser rota por el pecado. La nueva alianza es perfecta porque se basa en la acción del Hijo. La pregunta es, ¿esta nueva alianza puede romperse de alguna manera? Es decir, cuando el ser humano peca o no interioriza la ley, ¿puede romper la alianza con Dios? Sí, señora. Bueno, gracias, Angie, por esta pregunta. Indudablemente que aquí viene un tema que es si podemos o no romper la alianza con Dios. Y maravillosamente, aunque somos hijos de Dios, nos podemos equivocar. Y hace parte de la libertad que da Dios al hombre de escoger
adecuadamente las acciones o las cosas que uno quiere hacer. Entonces, si dijésemos, ¿es posible romper la alianza? Sí, todos tenemos la facultad de romperla, ¿cierto? Pero el amor, la misericordia, la bendición de Dios es la que mueve para que nosotros seamos capaces, ¿cierto?, de acercarnos a mantenernos en la alianza. Y cada vez que nos equivoquemos o que tal vez pequemos, Dios está amorosamente como un padre, como una madre, invitando a restaurar, a recuperar esa alianza y subsanar de alguna manera esa ruptura que nosotros podemos realizar. Entonces, de las cosas bellas que podemos entender es que Dios nos sigue amando y nos sigue buscando a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que de pronto escojamos incorrectamente un camino o hagamos una opción inadecuada. Creo que en eso podríamos responder. Perfecto, muchas gracias, profesor. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿cómo es la porción de Dios para los descendientes de Ismael y cómo debe ser nuestra relación con ellos? Muy bien, muchas gracias. Interesante porque mencionábamos los dos hijos de Abraham, ¿cierto? Isaac e Ismael. Y fíjense que a pesar de que ahí está la cultura en este momento, en esa narración, es bello entender que Abraham ubica que los dos, o sea, Isaac y Ismael, son hijos de él. Y como hijos, ¿cierto? Los dos son hijos, también son receptores de esas bendiciones, de esas promesas, de esa alianza. Y realmente lo que hace es, pues por celos de la esposa de Abraham, le pide que se aparte, que se vaya a otro territorio. Pero a pesar de que Ismael se vaya a otro territorio, ¿cierto? Le acompaña la bendición, la promesa de una manera perenne. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Que, como estábamos mencionando en el segundo texto de Gálatas, ¿cierto? Son dos pueblos, y dos pueblos que ambos son hijos de Abraham. Entonces yo creo que indudablemente el concepto de fraternidad, de promesa, de bendición, eh, está presente en los hijos de Abraham. Ok, muchísimas gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos explicar esta nueva alianza en nuestro contexto actual? La nueva alianza en el contexto actual. Bueno, podríamos decir dos elementos que son importantes y fundamentales. Que las características desde antiguo de la alianza de Dios, ¿cierto? Decíamos que era la alianza del Sinaí y la alianza de Jeremías evocan al mismo Dios, sí, Señor. ¿Y es actual para nosotros hoy, que es el mismo Dios? Sí, Señor. Son los mismos. Y el pueblo de Israel está evocado, ¿cierto? Israel y Judá, los mismos, los receptores actuales también son receptores de esa alianza, de esa promesa. Los dos estamos siendo invitados, tanto en antiguo como en nuevo, ¿cierto? De cumplir con fidelidad esa berit, esa alianza. Y que la acción de Dios en el corazón del hombre, mire qué cosa tan bello, ¿no? Porque dice que va a sembrar, Jeremías dice que va a sembrar la ley, Toratí, en el corazón. Entonces, la acción bondadosa y misericordia de Dios está presente en el corazón de cada hombre, de cada persona, de cada mujer actualmente. Entonces, estos elementos de la alianza son actuales, son vigentes y son un llamado para que todos los que oramos, buscamos la palabra, nos alimentamos y nutrimos de la palabra, seamos portadores de esa alianza, de esa verid
permanente y nunca derogada por Dios. Excelente, muchas gracias, profesor Miguel. Realmente fue una conferencia muy, muy interesante. Además nos deja el reto, ¿no? El reto de no solo tener el conocimiento, sino de actuar y vivir bajo esa alianza, dar a conocer esa alianza. Muchísimas gracias. Ahora le doy paso a mi compañera María, que nos va a dar una información. Bueno, Angie, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y bueno, ya estamos casi para finalizar nuestra conferencia, pero no nos vamos a ir sin antes dar esos ganadores, esos bendecidos en esta noche, ese recurso bíblico. Recuerden que las personas que yo nombre en esta noche pueden llamar a su sociedad bíblica, acercarse a ella y contar que estuvieron acompañándonos en esta conferencia para que puedan reclamar ese recurso bíblico. De Perú tenemos a Noé Huamán, de Chile a Helen Eisele, de Ecuador a Enrique Chasi, de Guatemala a Manfredo Hernández, de Colombia a Rafael Darío Peñaranda, de Bolivia a Janine Caterín Huiteras y de México a Rebeca Bautista. Entonces las personas que nombré, por favor, acercarse a su sociedad bíblica para que puedan recibir el recurso. Y bueno, tenemos el próximo viernes una nueva conferencia. Ya han visto que las conferencias que tenemos son de un alto nivel. Muchas gracias, profesor Miguel, por la enseñanza de la alianza en esta noche. Creo que fue muy interesante para todos. Y entonces dentro de 8 días tenemos el 3 de marzo, el temor de Jehová en Isaías. Lo va a dictar el profesor Juan José Otero, para que ustedes puedan nuevamente asistir, nos acompañen, pero no nos quedemos ahí. Creo que son muchas más las personas que quisieran estar en el lugar de nosotros, entonces invitemos, extendamos esta invitación a más personas para que no solo nos acompañen, sino que para que puedan recibir el conocimiento de los conferencistas que traemos cada viernes. Entonces, bueno, sin más, vamos a darle gracias a Dios por la conferencia de esta noche y poner en manos del resto del fin de semana. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este conocimiento que nos has dado a través del profesor Miguel Camelo. Bendícelo él, a su familia. Le agradecemos por su tiempo, por su esfuerzo, Señor, en compartirnos, Señor, lo que tú le has dado. Bendigo, Señor, a cada participante que nos ha acompañado en esta noche. Bendigo a las sociedades bíblicas que permiten este tiempo de manera gratuita, Señor, para que podamos nosotros recibir esta palabra y aprender cada día más. Y, Señor, te damos gracias a ti, Señor, a nuestro Dios que eres tú. Colocamos en tus manos, Señor, este día, Señor, esta noche y este fin de semana. Y Señor, esperamos ansiosos, Señor, una nueva enseñanza el próximo viernes. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y recuerden nuestro diplomado en idiomas bíblicos. Por favor, ya estamos cerca. Va a estar maravilloso. Recuerden del hebreo, del griego, vamos a aprender muchas otras cosas más, no solo el idioma, sino muchísimas cosas muy interesantes que necesitamos para entender más la palabra, para acercarnos cada vez más. Entonces, los bendecimos. Un saludo desde Colombia, un abrazo. Pueden abrir sus micrófonos, saludar a nuestro conferencista, saludar a todos y que Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Bendiciones a todos. Gracias, profesor Miguel. Bendiciones. Muchas Gracias. Muchas bendiciones. Gracias a todos. Dios les bendiga. El Carmelo, gracias por la exposición. Gracias, sociedades bíblicas. Estamos aprendiendo. Gracias, profe Camelo. Excelente exposición. Mejor de la Desde palabra. Colombia. Señor. Excelente, gracias, hermano. Gracias. Desde el norte, cariños a todos. Gracias. Desde el Perú. Muchas gracias. Joana, pero Hola, estoy en hermanos de Perú. Brasil. Bendiciones. Hasta luego. Buen fin de semana.